El tema del día de hoy, como les comentaba, son las buenas prácticas sociales como principal reto de las berries mexicanas. Y bueno, como ven, tenemos expertos aquí que nos van a platicar cada uno desde su trinchera cómo están haciendo para afrontar este reto en el sector mexicano. Aimé, ¿nos quieres platicar un poco de lo que están haciendo ustedes en AIFORES? Sí, muchas gracias, Baruch. Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, muchas gracias a Aneberris por invitarnos nuevamente a participar en este foro. Ahorita se lo... Y bueno, yo les voy a platicar muy rápido de qué es AIFORES, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los retos que nosotros vemos en temas de responsabilidad social en el sector. Me voy a ir muy rápido para dejarle también espacio a mis compañeros. Y bueno, empiezo con el tema de la responsabilidad social agrícola. La responsabilidad social es un concepto muy amplio, muy genérico, que cada sector lo toma conforme a las necesidades que tiene. Y para nosotros es el respeto a los derechos de los trabajadores, que está muy en concordancia con el objetivo primordial de AIFORES, que es mejorar la vida de los trabajadores y de sus familias. El contexto de nuestro sector en México es, bueno, ustedes lo conocen muy bien, pero en los últimos años la forma de producir ha evolucionado, pero la relación que tenemos con nuestros trabajadores, que es nuestro principal bien, no ha evolucionado al mismo ritmo. Y esto ha traído que tanto a nivel social como político y económico tengamos una serie de consecuencias y de contexto. En México ya tenemos una escasez de mano de obra en el campo, como ustedes han de saber, en zonas donde nunca se había presentado, ahorita ya lo estamos sufriendo. El tema de los consumidores y de los compradores que están muy interesados en pedir a todos sus proveedores temas de bienestar laboral, de bienestar social, pero que no está normalizado y como decía uno de nuestros miembros por ahí, pues cada quien pide lo que le da la gana a nuestro sector. Tenemos una actividad en medios bastante interesante, somos muy famosos, lamentablemente de forma negativa. No hay una semana en la que no salgamos en primera plana con que tenemos malas condiciones para nuestros trabajadores a nivel nacional. Tenemos una nueva realidad política en Estados Unidos que también está afectando el entorno. Y bueno, el contexto en México, donde tenemos unas condiciones políticas diferentes, tenemos el tema de la seguridad social para los trabajadores, que ustedes como bien saben, existe una infraestructura que no está adaptada para nuestras producciones. Tenemos la catalogación de la agricultura como actividad de alto riesgo y que impide que los menores de entre 16 y 18 años puedan desempeñar cualquier labor. Tenemos una falta de regulación para la actividad de los contratistas, que es donde hay más focos rojos en cuanto al tema laboral. Y bueno, tenemos también la falta de un censo de trabajadores agrícolas en nuestro país. No sabemos cuántos trabajadores hay, ni dónde están, ni nada. Entonces es muy difícil poder hacer políticas públicas que verdaderamente impacten o programas que verdaderamente impacten cuando el problema de raíz no lo hemos podido solventar. Bueno, les doy un contexto muy rápido del sector. Existen un poco más de 6 millones de trabajadoras agrícolas en México y esto es un estimado porque no tenemos un censo real y en nuestro sector estamos estimando que tenemos 1.4 millones de trabajadores aproximadamente que están divididos en estas tres categorías. AIFORES es una alianza muy joven que nació en el 2015 y que, como les decía, tenemos como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Esta es una alianza creada por los productores y para los productores. Creo que yo y el control no nos estamos llevando bien, entonces les pido... No, bueno, ahí está. Ahí. No. ¿Me puedes ayudar a poner la que sigue, porfa? Ahí está. Y bueno, en AIFORES concentramos el 80% de los productores exportadores en México. Como pueden ver, tenemos a grandes asociaciones que son miembros de AIFORES. En la parte de abajo podemos ver empresas que se han ido uniendo a nuestra alianza de forma individual.
Nuestra visión es que la industria en general sea conocida a nivel mundial por la excelencia en la implementación de buenas prácticas. Las áreas prioritarias en las que nosotros estamos trabajando son 4: el empleo, la vivienda, la salud y la seguridad física. Y todos nuestros programas giran en torno a estas 4 áreas. ¿Qué nos ocupa? Nos ocupa la percepción de que en el ambiente existe una percepción de que no hay ningún problema, de que no tenemos nada que hacer. Y eso es sumamente grave. Nuestro sueño es alcanzar un cambio proactivo en México que verdaderamente proteja a los trabajadores y a sus familias. Pero este cambio es todo un reto. El reto es que necesitamos desarrollar una cultura de responsabilidad social. No es la implementación de programas, no es hacer un benchmarking de las mejores prácticas, es desarrollar una cultura que verdaderamente permee desde los productores hasta los trabajadores, para que pueda generarse el cambio que necesitamos. Y bueno, les platico brevemente algunas de las acciones que hemos llevado a cabo para poder fomentar la responsabilidad social y las buenas prácticas en bienestar laboral y social. AIFORES actualmente está realizando una gira de buenas prácticas a nivel nacional. Estamos visitando producciones modelo en diferentes regiones. Se unen productores, personal operativo, y ha tenido gran éxito porque hemos desarrollado un networking entre las diferentes regiones y cultivos y estamos desarrollando nuevas cosas, nuevas formas de enfrentar la problemática social y de implementar programas y prácticas de responsabilidad social. No, perdón, pero definitivamente el control y yo no nos llevamos bien. Y bueno, tenemos a través del año, participamos en talleres como el que nos invitan Everris, en foros, en seminarios de nuestros miembros. Somos miembros también de un Global Summit que se lleva a cabo en el marco del PMA, en donde se ha desarrollado una serie de estándares y de recomendaciones laborales para todos los que estamos dentro del sector. Para poder desarrollar AIFORES necesitamos desarrollar una muy buena relación y fuerte relación con el gobierno. Esta relación empezó en el 2015 con la firma de este acuerdo intersecretarial, en donde se delinearon 10 ejes principales para poder apoyar a los trabajadores jornaleros agrícolas. Como pueden ver, participaron las principales secretarías. Estamos trabajando activamente en los ejes. Uno de los resultados de este acuerdo ha sido el distintivo de empresa agrícola responsable, que les voy a platicar también muy brevemente, y algunas acciones muy interesantes, como una mesa de trabajo que tenemos con el Seguro Social. Estamos llevando esfuerzos paralelos y coordinados con el CNA para el tema de la edad mínima. La ley ya fue aprobada en marzo pasado por la Cámara de Diputados y ahorita se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores. Pero bueno, miren, esto es muy interesante. Estamos trabajando activamente con la OIT el tema del distintivo de empresa agrícola responsable. Están por revisar minuciosamente el distintivo y avalarlo para que sea parte de los distintivos que ellos, a través de los cuales dan incentivos a las empresas que tienen trabajo justo. Estamos también en pláticas con World Vision, están muy interesados en los programas que nosotros tenemos y vamos a desarrollar proyectos en conjunto para el siguiente año. Bueno, ya me di por vencida con la presentación, entonces les sigo platicando. Llevamos a cabo también en AIFORES un foro anual, lo hemos llevado a cabo en dos ocasiones distintas, en el 2017 y 2018, en el mes de febrero. El 2019 lo vamos a llevar a cabo en León y es un foro bastante interesante porque invitamos a muchos especialistas a nivel internacional para que vengan y nos compartan sus experiencias, las buenas prácticas, y es un foro abierto en donde vamos y aprendemos y compartimos bastante. Este foro va a ser en la ciudad de León, Guanajuato, el 27 y 28 de febrero para que vayan bloqueando sus agendas. Y bueno, ahorita uno de nuestros proyectos más grandes e interesantes es el distintivo de empresa agrícola responsable. Este distintivo nació a raíz del acuerdo intersecretarial y lo estamos llevando en conjunto con el CNA, México Calidad Suprema y AIFORES.
Tenemos a la fecha 80 empresas ya atendidas y para este noviembre vamos a tener 110 empresas más. Es un distintivo que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de estándares laborales y sociales. Y no fue algo hecho a la ligera, sino que es un trabajo titánico que se ha realizado en los últimos años, haciendo un barrido de todas las normas internacionales y de la ley mexicana para hacer algo que sea aplicable a nuestro sector. Una de las cosas que decían nuestros miembros es que cada quien llegaba y les pedía lo que Dios les daba a entender en términos de responsabilidad social y que la mayoría de las certificaciones estaban diseñadas para un entorno completamente diferente. Y el DEAR es un distintivo hecho de nuestro sector para nuestro sector. Tenemos 3 niveles, todas las empresas van a certificarse en alguno de los niveles y hay un plan de acción para todas las observaciones que ustedes tengan, de manera que el cumplimiento puede ser paulatino. El DEAR también tiene otro brazo de atención, que es el apoyo técnico. Si ustedes todavía no se sienten lo suficientemente fuertes para certificarse, el DEAR les manda una consultoría y un taller en términos de responsabilidad social, les hacemos el diagnóstico y trabajamos en conjunto con ustedes un plan de trabajo en el mediano y en el largo plazo para que se puedan certificar. Actualmente tenemos la convocatoria abierta del distintivo. ¿Me puedes poner la última slide, por favor? La convocatoria la vamos a tener abierta hasta el 3 de septiembre. Quien esté interesado nos puede mandar un correo electrónico a esta dirección. Con muchísimo gusto les hacemos llegar toda la información para que se puedan certificar o puedan ser atendidos a través de la asesoría técnica. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muy interesante, Aimee. Muchas gracias. Sin duda, la firma Convenio Intersectorial para la Atención de Jornaleros Agrícolas con el Gobierno Federal, pues será una herramienta para abordar este reto, ¿no?, del fomento de prácticas sociales en las berries mexicanas, así como también el distintivo Empresa Agrícola Responsable. Y sobre todo porque lo están trabajando ya con la Organización Internacional del Trabajo, haciendo homologación, trabajando con cadenas, dándole este impulso ya a nivel global del distintivo, ¿no? Muy bien. Piensen en las preguntas que van a querer hacerle a los panelistas, sobre todo con este tipo de... Me gusta hacer estas reflexiones para que durante las presentaciones ustedes puedan formular sus preguntas para el final de la presentación. A continuación, vamos a dar paso a la presentación de Kenji Mora sobre las buenas prácticas sociales desde CIPAS. Adelante, Kenji. Buenas a todos. Muchísimas gracias a Neberris por invitarme a participar de este congreso. Realmente muy grato para mí como gerente general y propietaria de CIPAS, que nos dedicamos a hacer auditorías en temas de responsabilidad en prácticas ético-laborales en todo el continente, poder estar frente a ustedes hoy para platicar un poquito al respecto. Vamos a ver un poquito sobre las prácticas sociales como principal reto en lo que son berries acá en México. Y ha sido un reto no solamente en este país, ha sido un reto en todos los países y en los diferentes sectores, principalmente en la parte agroindustrial, porque precisamente, como decía Aimee hace un rato, la mayoría de requisitos que se han tenido para poder evaluar estas cosas no han sido diseñadas para la parte agrícola. Fueron diseñadas para la parte industrial, la parte de textiles, y han tenido que venirse a hacer unas adaptaciones para que puedan ser evaluadas en nuestra realidad. Adelante. En nuestra realidad actual hay una pregunta que tenemos que contestarnos, y es si se encuentran o no amenazados los derechos de los trabajadores. Y hay muchos países en donde creemos que por el marco regulatorio que tenemos y por las prácticas que realizamos, todo está bien. Pero resulta que también mencionaba Aide, todos los días se encuentran noticias donde se viene a cuestionar las prácticas que se realizan para con los trabajadores. Realidad de la región, realidad del país, realidad del continente, donde ahora tenemos nuevos conceptos, hasta de esclavitud moderna, que muchas veces decimos, esclavitud ya no se da, pasó en otras épocas, y todavía tenemos trabajadores
que muchas veces llegan a ser contratados en empresas teniendo que cumplir una serie de requisitos que no son correctos desde el punto de vista ni ético, ni moral, ni social, ni religioso, ni laboral, pero que ellos se sienten por lo menos con la posibilidad de tener trabajo, porque también las condiciones a veces que tenemos de empleo no pueden ser mejores. Adelante. Estamos en una economía distinta. Hace años sucedía algún tipo de situación adversa contra lo que eran derechos de los trabajadores y se daban cuenta localmente. Actualmente no es así. Actualmente nosotros tenemos nuevos mercados y entonces acá hay representación de diferentes productores, importadores y supermercados. Y resulta que ya los retailers y consumidores finales tienen una conciencia distinta sobre lo que es responsabilidad social. Antes, pensar en una certificación era, y si yo lo hago, me pagan más. Y así empezaron. En la época, digamos, fuerte de certificaciones que ha sido del 2000 para acá. Actualmente no es así. Actualmente, con la conciencia distinta que tienen los compradores, es si yo obtengo una certificación o bien un reconocimiento donde hay temas de inocuidad, de calidad, de buenas prácticas agrícolas y de responsabilidad social, tengo la opción de entrar a ese mercado. Ya no es que me paguen más. Además de eso, no, por favor. Además de eso, tenemos nuevas herramientas de comunicación. Resulta que todo el mundo está conectado las 24 horas. Y cuando llega de pronto alguien y pasa y se encuentra que hay un lugar de producción donde se están incumpliendo con derechos de los trabajadores, es facilísimo tomar un video de YouTube y lo carga. Y resulta que todas esas malas prácticas son conocidas a nivel mundial, porque ahora todo el mundo le da like, aunque a veces ni siquiera los abre, pero sí se disemina fácilmente. Y viene a minar la imagen del cultivo y la imagen del país. Además de eso, hay nuevos actores. Antes era muy sencillo, gobierno, productor y comprador. Ahora no. Tenemos una serie de actores indirectos que han venido a entrar. ONGs, movimientos, foros, etcétera, que vienen a buscar temas de responsabilidad en la parte de producción. Y nos atacan desde el punto de vista ambiental, con químicos, con plagas, hasta el punto de vista de responsabilidad social, con los trabajadores y el entorno laboral. Y hay nuevas reglas de juego. Ahora hay tratados de libre comercio, hay nuevos convenios, hay movimientos de capitales, y entonces ya también las empresas tienen que ir valorando que es mejor tener un buen cumplimiento de estos temas antes de venir a sufrir consecuencias. Adelante. ¿Qué tenemos además? Denuncias constantes. Trata de personas, trabajo infantil, principalmente en el agro. Tenemos problemas de ausencias de descansos en las jornadas laborales, porque necesitamos que la gente sea más productiva, no precisamente más eficiente. Entonces creemos que horas de trabajo extensas hacen que tengamos mejor productividad. Discriminación por género y violencia. A mí me encanta que hoy en el panel estemos dos mujeres. ¿Por qué? Porque he estado ayer y he estado en las demás ponencias y resulta que la mayoría son hombres y las mujeres también estamos teniendo un papel muy importante en estos temas en la parte agrícola. Accidentes laborales graves y mortales que pudieron haberse prevenido si realmente tuviéramos un buen cumplimiento de las prácticas de prevención. Además de eso, enfermedades laborales y algunas hasta asociadas con agroquímicos por mal uso de los químicos, por mal uso de equipos de protección, porque resulta que la gente no está acostumbrada. Nosotros trabajamos con personas con bajos niveles de escolaridad y que necesitan una constante recordación de las cosas para que cumplan, porque ellos no llegan a tomar conciencia tan fácilmente. Y uno llega a las auditorías, porque yo soy auditora, y me dicen, ingeniera, nosotros sabíamos que venía la auditoría. Y yo, ¿por qué les dieron un aviso? No, porque empezaron a darnos equipo de protección personal a todos. O sea, no puede ser que la conciencia sea para una auditoría, cuando realmente nuestra fuerza laboral está ahí todos los días. Además de eso, tenemos mucho trabajo de inmigrantes. En México se da, de los diferentes estados. ¿Y cómo son las condiciones entonces en que esos migrantes llegan? Y además de eso, incumplimientos legales.
¿Por qué? Porque tenemos un marco regulatorio existente con vacíos, pero hay malos procesos de fiscalización del mismo. Entonces la gente no lo conoce. Los empresarios empiezan un proceso de producción X sin conocer los requisitos legales que debe cumplir. Y cuando se les llega a evaluar, es la sorpresa. Y en la parte legal no hay posibilidad de usted declararse ignorante. Debe conocerlo y debe cumplirlo. Para la exportación, las buenas prácticas sociales son una realidad. Los que ya están exportando a Europa lo saben, porque se están teniendo que someter a evaluaciones fuertes con respecto a buenas prácticas sociales. Para Estados Unidos el tema recién está empezando, se ha enfocado más en la parte de inocuidad. ¿Qué son los requisitos que se trabajan? Se trabajan requisitos fundamentales, que son 9, que están incluidos en cualquiera de los códigos de buenas prácticas sociales a nivel mundial. Vamos a tener que no haya trabajo forzado, que haya libertad de asociación para que el trabajador pueda negociar condiciones laborales, que se cumplan las condiciones de seguridad y de higiene del trabajo, cuando muchas veces es lo que menos trabajamos porque no tenemos ni siquiera los lineamientos de un prevencionista para hacer la identificación de riesgos y las mejoras a los mismos. Debemos de trabajar en que no haya mano de obra infantil, todavía existe, es muy común. Y a veces con cosas tan curiosas como, mire, cuando yo me di cuenta que tenía un menor en la cosecha, decidí ponerlo a hacer una labor menos peligrosa, porque estar todo el día en el campo, bajo el sol y la lluvia en la cosecha era muy peligroso. Ah, qué interesante. ¿Y qué lo pusieron a hacer? Ah, no, él nada más le ayuda al que aplica en las noches los químicos a hacer la mezcla. Y yo, ay, Dios mío, lo consideraron menos peligroso porque eran menos horas, sin ver la parte de la toxicidad. Es la realidad que tenemos con productores pequeños, que en berries hay mucho productor pequeño que tiene situaciones de poco conocimiento realmente sobre los riesgos. Además de eso, la parte del pago. Si bien en berries en México he logrado identificar que los pagos son de los mejores en la parte del sector agrícola y está por encima de lo que indica la legislación, muchas veces se caen errores de no hacer un pago adecuado de horas extra, no hacer un pago adecuado de trabajo, de días de descanso, no hacer un pago adecuado de pagos de días festivos. Entonces es importante que se pueda trabajar también en que esos requisitos legales sean cumplidos para que el trabajador se sienta seguro. Además, en esta parte va toda la parte de beneficios y de pagos de seguridad social, tanto de gente de campo como de gente eventual. Ayer lo veíamos en una de las ponencias donde hablaban que ha mejorado, realmente ha habido un crecimiento de la cantidad de trabajadores que están en seguridad social registrados, tanto eventuales como permanentes en campo. Claro, pero es que ahora se les está obligando un poco más. Antes no se hacía, pero tampoco había mucha conciencia al respecto. Y es básico, porque si un trabajador está sano y está seguro, pues va a ser más útil realmente para el aporte en la producción de cada uno. Las horas de trabajo. El concepto de que entre más trabajo, más genero, no es correcto. Productividad no va en función de más cantidad de horas, sino de uso más efectivo del tiempo. Discriminación. ¿Y qué hacemos con las mujeres embarazadas en el campo y en las plantas? ¿Y qué pasa con gente que ya tenga cierta edad o de pronto una discapacidad? Muchas veces hacemos nuestras evaluaciones de riesgos y nunca hemos considerado que tenemos gente ya con edad avanzada, que ya cuando nos caemos, por eso me ven renqueando porque ando un esguince en un tobillo, no es de levantarse, sacudirse y seguir, porque ya con los años el cuerpo es más frágil y lo mismo va a pasar con nuestro personal y las condiciones de trabajo deben ser diferentes para que no hayan problemas de discriminación, sino de adecuación. Además de eso, cumplir con todo lo regular con respecto a contratación. Es necesario que ellos tengan contratos que realmente respalden la relación laboral que están teniendo con los empleadores. Y, no menos importante, la parte de que no haya un trato inhumano y severo, la parte de disciplina, pero también de cómo hace el trabajador para hacer denuncias. Una de las cosas que uno encuentra mucho son problemas de maltrato a los trabajadores por parte de mandos medios.
pero el trabajador no tiene libertad para denunciarlo, porque los canales para denunciar es pasar por mandos medios. Y entonces, ¿cómo el trabajador va a ir a decirle a su jefe, o que su jefe se entere que va a ir a denunciarle porque no le trata bien? Al día siguiente lo que va a tener son problemas posiblemente de acoso. Y entonces no se tienen sistemas adecuados para recibir denuncias por parte de los trabajadores y que ellos realmente se sientan seguros de hacer. Algunos de los sistemas que se evalúan tienen requisitos adicionales, como ahora en el caso de Edmeta, a partir de este año, la parte de derechos humanos, que no es lo mismo que recursos humanos, sino nos vamos a todos los derechos humanos fundamentales que desde la Declaración de 1948 existen y que muchas veces no son conocidos. Y que haya gente capaz de poder implementar esto. Y bueno, ¿qué información tiene que considerarse? Desde privacidad de datos de los trabajadores que se reciben con solo las fichas de empleo que se llenan. ¿Y qué se hace con eso? Y extrañamente uno se da cuenta que lo andan llamando por teléfono para ofrecerle una tarjeta de crédito. ¿Y de dónde tomaron los datos? Cuando la información mía es privada y si yo la di a la empresa en donde trabajo, debe manejarse de manera privada. Y también empieza a entrar en la parte de derechos humanos las partes interesadas, porque en esta economía globalizada no están las empresas solas, sino tenemos partes interesadas externas, directas e indirectas, relacionadas con mi negocio, y que debemos conocer también si ellos son responsables o no con respecto al cumplimiento de los derechos de los trabajadores, y si no, también poder denunciar e implementar planes de remediación. Desde hace muchos años, en la parte ambiental, se habla del concepto de remediación, que es poder de alguna forma cuantificar qué es el daño que se ha causado y trabajar en disminuir el mismo. En la parte laboral no se hablaba de mitigación o no se hablaba de remediación como tal, sino de acciones correctivas, y era lo que yo hacía a partir del momento que se me identificó una falta. Esta vez se empieza a implementar lo que es el concepto de remediación para que se pueda dar valor y realmente identificar todo lo que pasó antes y ver cómo lo trabaja. También se trabaja lo que son los sistemas de gestión y de implementación. Y genial si se tiene una organización que puede ayudar a la parte de darles el seguimiento y ayudarles con el conocimiento necesario para la implementación. No es difícil, pero hay que hacerlo. Además de eso, ¿cómo manejamos inmigrantes que vengan de otros países para que obtengan el derecho para estar laborando en el sitio? Y que por lo tanto puedan tener acceso a los mismos derechos laborales y sociales que las personas que son ciudadanos. Además de esto, la ética empresarial, tema difícil en nuestra América Latina, cuando todo el mundo está acostumbrado a la corrupción. ¿Y cómo manejamos la corrupción en las empresas? ¿Y cómo el departamento de compras decide en base a qué hacer las compras cuando de por medio pueden haber paseos a Vallarta o cenas en algún otro lugar o botella de whisky en Navidad? Entonces debe estar muy claro cómo se manejan las políticas de anticorrupción y soborno dentro de la organización. Y tal como lo vieron ayer en la tarde, que se estuvo hablando de huella hídrica, la parte ambiental es importante, donde no podemos dejar de lado que todas las actividades humanas generan una huella o generan una consecuencia y hay que trabajarlo. Y temas como consumo de energía, huella de carbono, huella hídrica son evaluados. Y también lo que hacemos puertas afuera. Y esas actividades que la empresa realiza para beneficiar a la comunidad de influencia también se revisan como beneficios a la comunidad. ¿Qué esquemas hay? Hay esquemas de certificación y hay esquemas de evaluación. Yo he trabajado con ellos. Los esquemas de certificación lo que vienen es a evaluarte y si fallaste un requisito puedes perder el certificado. Ustedes están acostumbrados a algunos de ellos y el resultado que obtienen normalmente es el cartoncito que está bien marcado y que ustedes lo tienen ahí publicado. Pero hay esquemas como la parte de Edmeta que el objetivo no es una certificación, sino que el objetivo es la mejora continua. Entonces se hace la evaluación, se identifican hallazgos, pero se generan diferentes planes de acción en plazos definidos que pueden ir desde 30 días hasta un año para ir viendo el avance que se tiene.
y eso no afecta el suministro de sus productos a un supermercado. Lo seguirá comprando, siempre y cuando se logre evidenciar que hay compromiso y que hay una buena actitud de mejora. ¿Hay trabajo a futuro que hacer? Sí. Acá, primero conocer los requisitos legales para cumplirlos. Si no los conocen, señores, van a poder estar cometiendo faltas por desconocimiento. Otra de las cosas es poder apropiarse de las marcas que ustedes están empacando, porque resulta que en estas evaluaciones de responsabilidad social, lo que se va a poner en riesgo no es la marca X o Y, sino cuando llegue una denuncia a uno de los países de destino, lo que se va a poner en riesgo va a ser la marca o el sello que lleva esa fruta y también el país del que viene. Normalmente cuando se denuncian temas éticos, laborales o ambientales, no se ve la marca del que produjo, se ve la marca del país y la marca que está colocada en el anaquel del supermercado. Y eso mina y hace que se caigan las ventas de un día para otro. ¿Por qué? Porque el consumidor final tiende a seguir mucho lo que es la parte de publicidad con estos temas. Y si nos vamos al mercado europeo, es aún más sensible que el mercado norteamericano. Además de eso, hay que trabajar aprovechando las nuevas tecnologías y la información que está definida en los estándares. Y ojalá con procesos de homologación donde podamos llegar y hacer un solo proceso de evaluación que me pueda cumplir para los diferentes requisitos que tienen todos mis compradores. Otra de las cosas importantes es poder llegar y utilizar recursos ya de estandarización creados. Ya existen los esquemas, escojan el que es más apropiado para su cliente y para ustedes. Además de ello, enfóquense en mejorar. Muchas veces las empresas quieren someterse a un proceso de evaluación hasta que consideran que están al 100%. No esperen hasta ese momento. Si no, pasaría como ayer decía uno de los panelistas, que quiero hacer todo con recursos propios y digo que cuando tenga el ahorro lo hago y al final el ahorro no lo tuve. No, empiecen por abrir la puerta a ojos externos que les evalúen, porque así les pueden ir determinando qué son las cosas que hay que trabajar y ustedes ir cerrando esa brecha de cumplimiento. Otra cosa es capacitación. Es necesario que la gente que implementa y ustedes estén siempre en procesos constantes de capacitación para que realmente el recurso tenga la capacidad para la implementación. Además de eso, hay que crear buenas alianzas. Los clientes llegan a ustedes a comprar un producto no solo de calidad, sino producido responsablemente. La mayoría de ustedes, ya sea para Estados Unidos, para Europa u otros mercados, están dentro de programas de Responsible Sourcing. Y entonces el comprador va a tener una serie de pasos para también ayudarles y acompañarlos en el proceso de mejora. Y la única forma es tener una buena relación con ese comprador, para que realmente ellos les ayuden también en ese soporte para ir implementando. En México se está empezando en estos temas, con respecto a otros países ya de América Latina. Hay bastante que trabajar, pero tienen la capacidad humana, tienen la capacidad a nivel de conocimientos, tienen todos los recursos para poder implementarlo. Y lo más importante que yo he logrado ver acá en México es la buena actitud con respecto a la mejora que tienen las organizaciones. Entonces yo los insto a que sigan por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenji. Muy interesante la ponencia. Hablaste de la globalización, los mercados, las barreras que en algún momento se ponen por esta comunicación que ya se tiene entre las cadenas, los países, las redes sociales. ¿Cómo hay esta comunicación en el desempeño del cumplimiento social de las organizaciones? Que bueno, como bien mencionabas, puede maximizar los canales de venta para los productores, pero también puede poner una barrera para aquellos productores que no cumplen. De ahí la importancia de trabajar en estos temas, anticiparse y bueno, aprovechar todos esos canales que se pueden abrir en el cumplimiento del tema social. Te voy a dejar una pregunta para el final, a ver si nos puedes ayudar a compartirla con el auditorio.
Algunos retos del cumplimiento social tienen que ver con la capacidad de las autoridades en brindar los servicios, ¿sí? Las compañías bien pueden estar haciendo lo que deben hacer para cumplir con los requisitos, y te voy a poner un ejemplo: la seguridad social. Las empresas en México se enfrentan a la problemática de pagar el seguro social a sus trabajadores, pero que los trabajadores no tengan el servicio, el acceso, porque en sus zonas no existe este servicio. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde lo que tú haces a través de las auditorías de cumplimiento, ¿qué podrías aportar para la solución de esto? Igual lo dejamos para el finalizar el foro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la presentación de Nolan a través de lo que hace con Global Gap y esta nueva tendencia de cumplimiento social. Por favor, Nolan, gracias. Yo me voy a levantar por la costumbre de la academia. Me cuesta mucho estar sentado y además puedo ver también lo que vamos a tener ahí. La temática de esta presentación, primero quiero enmarcarla en mi agradecimiento por estar en esta bella tierra. Es mi primera vez en Guadalajara. Ustedes deben de estar muy orgullosos de lo que tienen. Quiero también hacer un agradecimiento extremo a todas las personas que se han movido para traerme aquí, a la asociación, y de verdad quiero pedirles a ustedes un aplauso a ellos porque son increíbles. Un aplauso para todos los organizadores, de verdad, muchas gracias. Y felicitarlos a ustedes, asociados, por organizarse y por conceptualizar cómo mejorar la competitividad, que eso es lo que queremos en Latinoamérica. La presentación la estoy dividiendo en dos partes. Uno que es, voy a hacer un breve análisis de la competitividad comercial, que yo sé que la han requete hablado más en este foro, y luego voy a hablar de un concepto que se deriva de ahí, que la llamo la competencia comercial social, que es un concepto que estamos manejando. Siguiente. Para empezar, este es nada más un cuadro de la Agencia de las Naciones Unidas de Comercio Internacional, en donde nos declara la importancia que tienen ustedes dentro del sector mexicano de exportación. ¿Okay? Es interesante cómo vemos un crecimiento sostenido desde el 2013 en cuanto al valor de las exportaciones del sector en donde ustedes están. Entonces, estamos hablando de algo fundamental en el PIB de México. Siguiente. Lo que representa es cuáles son los principales mercados a los que se dirige la exportación de esa segunda sección que vimos anteriormente, ¿okay? Hacia dónde están los mercados de fresas, raspberry, blackberries, todas las berries, ¿ok? Y por supuesto tenemos los tradicionales, Estados Unidos, Canadá. Interesantemente está Inglaterra de tercero, pero quiero que nos enfoquemos en dos. Holanda, que como ustedes saben es la puerta de entrada a las frutas y los vegetales de Europa del centro, ¿ok? Por ahí entra aproximadamente el 90% de toda la distribución de frutas. Y además Alemania. Alemania porque es uno de los grandes consumidores de berries en el mundo. Siguiente. Y aquí, el primero, tengo los productos que importa Alemania del mundo en cuanto a berries. Y el primero, España, segundo Italia, tercero Holanda, y México está en la lista. México está exportando con una muy buena perspectiva hacia Alemania. Siguiente. Interesantemente, la fresa española, como veamos en el comentario, está muy fuerte en Alemania. Es un producto fundamental y estaban o podrían ganar terreno en Alemania. Gracias. Y España también es el primer exportador hacia Holanda. Y acordémonos que no es
necesariamente porque el consumo se da en Holanda, sino porque es la puerta de entrada a la distribución general de Europa del Centro. Pero interesantemente, vean, México también aparece en esa lista. ¿Ok? Entonces, la parte fundamental del llamado que hago en esta competitividad comercial es que México está en la carrera. México está en la carrera de la potencialidad de Europa. Ahora, ¿qué se debe de hacer a nivel social para poder transformar esa potencialidad en algo eficiente? Y aquí es la parte interesante de cómo trabajan estas cosas, porque es como una evolución de lo que hemos estado oyendo, no solamente de los instrumentos que se han estado realizando a nivel local, que es fundamental, la parte de tener una conciencia de la estructura que tenemos que tener a nivel social, y la parte que yo vengo a darles es cómo podemos utilizar eso para ser más competitivos. ¿Cómo podemos transformar eso en lo que decía Kenji, que no es simplemente que me paguen más, es poder ingresar a los mercados de una manera competitiva? Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar de cuáles son los problemas identificados a nivel de nuestra competencia, que ya identificamos que son España, que son Italia, que son Argentina, los efectos que la parte social tiene en esta competencia y las oportunidades que ustedes como productores pueden desarrollar de este análisis. ¿Sí? Como decía Kenji, hoy el mundo es globalizado y yo usé el viejo estilo del periódico. Este es digital, pero es periódico. Pero vean qué terrible a lo que se enfrenta la industria de fresa en España en este momento. Se enfrenta al acoso, al abuso sexual, se enfrenta a condiciones infrahumanas de vida en vivienda, se enfrenta a un problema serio de migración que no saben cómo lidiar con, porque tienen su mano de obra directamente abajo, esto es principalmente en el sector de Almería y de Huelva, que está muy cercano, cruzando simplemente una porción pequeña del Mediterráneo a Marruecos, que es de donde viene el principal fuente de mano de obra para el sector, y tienen un sistema increíble de facilitación de mano de obra. El problema es que no han sabido capitalizar en ese sistema, no dentro de la estructura de lo que decía Kenji, no en cuanto a si van a trabajar más horas, si les vamos a pagar, no, han faltado en la posibilidad de potenciar la estructura social de esta competitividad social comercial. Siguiente. En Inglaterra, también como decía Kenji, y no nos pusimos de acuerdo, esa es la parte interesante. En Inglaterra no hay mano de obra. Las fresas se están pudriendo en los campos, porque con el Brexit hubo limitaciones importantes a la migración. Y entonces ya lo que dicen es, no es ni siquiera el poder probar que estoy pagando bien los salarios, es simplemente que no tengo a quién pagarle los salarios. Entonces hay que considerar también que ante el enfrentamiento de una mano de obra que no existe, tengo que tener políticas claras sociales para poder atraerlas, que voy a comentar en un momento. El siguiente. Esto es Italia, que se está enfrentando también a la avenida, bueno, ya no, esto fue hace aproximadamente 3 meses antes de que pasara la ley que no permite ya migrantes, pero los que están ahora ahí se enfrentan a la contratación diaria y viven en condiciones totalmente infrahumanas. Y hay entonces carencia de mano de obra, o hay mano de obra que no está controlada, y hay problemas con la migración importantes en Italia también. Siguiente. Con los vecinos del norte, que no es un secreto para ustedes, está también situación de la migración controlada, el problema de la separación de familias cuando la migración es no legal, las condiciones laborales y sobre todo este desarrollo que se ha incrementado en los últimos tiempos de la saturación de esa desinformación en las comunidades en las cuales
muchos de nuestros obreros, que son migrantes legales y trabajando ahí, se están enfrentando. Y que uno a veces dice, ¿cómo es que yo puedo tener faltante de mano de obra aquí si estas personas van a ir a trabajar al norte a pasar condiciones que deberían de ser mucho mejores acá? Y ese es el proceso que estos dos sistemas que hemos oído anteriormente deberían de estar regulando dentro del proceso de una competitividad sana dentro de la estructura social. Siguiente. Este es un estudio que está haciendo Ohio State University, donde empiezan a contextualizar el problema de la esclavitud o el trabajo forzado en el sector de fresas, no solamente en Estados Unidos, sino en mercados claves. Siguiente. Entonces hablan de Argentina, en donde una situación de falta de mano de obra llevó a la caracterización de encontrar trabajo infantil en las fresas. Y otra en donde la demanda de trabajadores migrantes empieza a causar problemas en California por la falta de una regulación que vaya acorde con las políticas del gobierno también. Entonces hay conflictos. Esto lo que quiere nada más es poderles establecer la dinámica de que definitivamente hay que coordinar el trabajo. Y definitivamente Anne Berris tiene una posibilidad increíble en esto. Siguiente. ¿Cuál debe ser el enfoque social que tenemos que tener como asociación para poder capitalizar en esto? Esto lo que demuestra es que comercialmente estoy en la carrera en contra de España, en contra de Argentina, en contra de Estados Unidos, y que hay una serie de problemas sociales que ellos están enfrentando que tengo la oportunidad de convertir en una historia que se convierta en mi entrada al mercado europeo alemán o al mercado de Holanda. ¿Por qué? Porque ellos que se surcen o compran las fresas de esos mercados están enfrentando una historia muy mala ya en esos países y están buscando dónde comprar fresas que socialmente sean aceptadas. ¿Cómo hacerlo? Hablamos en la mañana con Marco del sistema de Global Gap, y Global Gap se enfoca principalmente en inocuidad, medio ambiente, trazabilidad, salud y seguridad, bienestar del trabajador, y creó un instrumento que se llama GRASP, que es un complemento. ¿Okay? Cuando hablamos de complemento decimos no es algo que está incorporado al sistema principal, sino que voluntariamente los productores pueden tomarlo o no pueden tomarlo. La otra segunda parte que es muy interesante es que GRASP no es un estándar de los que, como hablaba Kenny, de que si fallas algo lo perdiste totalmente. No, es una evaluación de riesgo de la exposición que un productor puede tener en alguna de las áreas en las que se está evaluando. Trabaja muy similar a lo que explicaba Kenji en cuanto a la posibilidad de poder identificar primero dónde están mis debilidades, pero poder hacer una explicación de por qué son debilidades y cuál es mi plan para poder mejorar en esas debilidades. Y permite ofrecer información a los compradores de forma de que puedo negociar directamente esas necesidades, porque pueden ser importantes para mi comprador o pueden no ser importantes para mi comprador. Ahora que hablaban de la pregunta que hicieron sobre la seguridad social, es muy interesante. Yo realmente siempre había tenido esa duda en cuanto a la dinámica de la seguridad social, y es una pregunta interesantísima porque en Costa Rica, que es de donde yo vengo, nuestro concepto no es tan limitado, o sea, es un país más pequeñito, por supuesto, pero el acceso es muy abierto. Y ayer cuando volaba yo acá, yo decía, Dios mío, duré casi lo que duré en ir a Europa viniendo a Guadalajara, pero es que México es inmenso, ustedes tienen una riqueza potencial inmensa, pero es un país muy grande, definitivamente. Entonces,
hay procesos en los que tenemos que dar explicaciones locales, ¿ok? Esta norma, este instrumento trabaja también a ese nivel, lo que se acompaña de lo que llamamos una norma de interpretación nacional, que lo que hace es nacionalizar el concepto de cada uno de los criterios que estamos evaluando dentro de esos riesgos para que sean más uniformes con la realidad local. No es yo poniéndoles un criterio desde una oficina en Costa Rica, pero es más un grupo de productores diciéndome, este criterio se puede evaluar así, sí hay una ley que dice esto, pero miras que la ley me dice que está complicado hacer ese cumplimiento. Siguiente. GRASP, que son sus siglas para básicamente la evaluación del riesgo de Global Gap, está basado en, digamos, 7 principales elementos o temas, que es la representación de los empleados, los derechos legales, registros escritos, derechos de menores, horas de trabajo, grupos de productores y recomendaciones. Y eso se deriva en 11 criterios específicos y 2 que son complementarios, que uno es sistema de gestión de la calidad cuando son grupos de productores, y también la posibilidad de evaluar derechos adicionales que pueden estar dando algunos productores, también para que quede constancia de eso. Y estos criterios son evaluados en el mismo momento, puede ser, en el mismo momento en que se evalúa la certificación de Global Gap de inocuidad de alimentos. Entonces complementa toda la parte de seguridad social, toda la parte de protección al trabajador en cuanto a lo que es salud ocupacional, y la extiende directamente a la evaluación de riesgos en la parte laboral. Es un proceso de no se conceptualiza para pasar o no pasar, es un proceso que se conceptualiza en qué tipo de riesgo tengo un riesgo expuesto muy grande en menores de edad, o tengo un riesgo muy pequeño en contratos laborales, y me da una cuantificación generalizada del riesgo que como productor yo tengo. Y eso se hace en la misma evaluación que se hace cuando el auditor llega a evaluar el certificado de Global Gap. Siguiente. Aquí lo que, creo que son 2 antes, eso es. Aquí quería nada más decirles, bueno, ¿y cuál es la historia que Aneberris tiene que contar para ganarle la carrera a España en este momento en su entrada al mercado alemán? Bueno, lo que tiene que contar es que a nivel de representantes de los empleados existe al menos un representante que representa los derechos de los empleados, que existe un proceso de reclamaciones importante en donde todos tienen acceso, y que hay una declaración de buenas prácticas, y además que hay contratos escritos que establecen los términos mínimos de información que un empleado y un empleador tienen que tener. Dentro del proceso, esto sería aproximadamente un complemento dentro de la ya posibilidad de tener una certificación de inocuidad que ya per se un mercado alemán o un retailer alemán, un supermercado alemán va a estar pidiendo para poder exportar a Europa. Y además, con este complemento, inmediatamente ya le ganaron la carrera a España en la historia que tiene que contar la fresa mexicana para entrar al mercado alemán. Siguiente. ¿Qué pasaría en Argentina? ¿Cómo le gano a Argentina y a Italia? De la misma manera, nada más, si yo puedo contar una historia importante de los contratos laborales, que no estoy empleando menores, o que si los estoy empleándolos de acuerdo a la legislación mexicana y que estoy respetando todos los elementos que tienen, y que además, cuando están presentes en una finca, tienen acceso a educación, ya le gané la carrera
también a Italia y a Argentina. Y tendría no solamente un certificado de inocuidad, sino que tendría una historia verdadera en la parte social para poder ser más competitivo en Europa. Siguiente. Y con Estados Unidos, bueno, ahí es un tema interesante, pero lo pongo sobre todo para poder aquí ganar la parte de la mano de obra. No puedo entender que tengamos compatriotas yéndose al norte cuando pueden tener una calidad de vida con sus familias acá. Y eso es lo que muchas veces hay que demostrar. Y eso se demuestra también a través de estos procesos. ¿Por qué? Porque si puedo demostrar contratos válidos de información laboral, puedo poder darles a ellos las garantías que ni siquiera están recibiendo en este momento en el mercado norteamericano, pues muy posiblemente voy a tener la mano de obra aquí. Diría la lógica, salvo que ya tengamos gente que es obsesivo-compulsiva por sufrir, pues ya eso es otra cosa. Pero realmente, en cuanto mejoremos la estructura social de este proceso, definitivamente no solamente se convierte en un arma de competitividad para la asociación, para ustedes productores, pero la idea sería que la regulación social, laboral de una finca es tan importante como la calidad del fertilizante que le estás echando a la fresa o a las berries. Nadie quiere irse a comprar un genérico en Asia para echarle a las fresas, porque es fundamental para mí el fertilizante, el protector de la planta, la defensa contra las pestes. Ok, en la parte social funciona igual. Yo no quiero imitaciones, yo no quiero dejar de contar una historia que sea triunfante, y eso estoy seguro que lo puede hacer la asociación y ustedes como productores. Muchas gracias. Muchas gracias, Nolan. Qué interesante. Algo que me llamó mucho la atención de tu presentación, mencionabas algunos problemas que están enfrentando otros países como Inglaterra, Italia, España, por ejemplo, ¿no? El problema migratorio, lo que está enfrentando el país para tener mano de obra y que se ve en la necesidad de traer gente de otros lados, y la problemática laboral que están teniendo estas personas, estos migrantes, condiciones de vivienda, condiciones laborales, ¿no? Y hace rato platicábamos, antes de la ponencia, de esta nueva tendencia por diseñar máquinas cosechadoras, por ejemplo, y qué impacto tendría en la mano de obra y en los productores, ¿no? ¿Cómo beneficiaría o cómo impactaría positivo o negativamente? Te la dejo para la reflexión. Yo quiero agradecerles a los tres su ponencia, muy interesante, y si nos pueden responder estas preguntas, y Aimé, para ti, si nos puedes platicar un poquito el reto, no solo porque hablabas de la cultura de la responsabilidad social, pero no es solo una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad de muchas partes que conforman la sociedad, gobierno, organizaciones, etcétera, etcétera. A ver si tú nos puedes responder esa parte. Si quieres iniciar tú con eso. Sí, claro que sí, Baruch. Bueno, es una corresponsabilidad, es toda la industria. En AIFORES tenemos un lema, y es que reconocemos que tenemos una realidad, pero que solamente juntos vamos a poder transformar. Y juntos es los productores, las asociaciones, principalmente el enfoque central en los trabajadores, el gobierno, los organismos internacionales también. Y es un esfuerzo que ha venido haciendo AIFORES desde su nacimiento, tratar de conjuntar a todos estos actores clave para el desarrollo de los programas. Y así, tal cual, fue concebido el distintivo de empresa agrícola responsable. Pero definitivamente es una corresponsabilidad. Sin la ayuda de todos al mismo tiempo, esta realidad que presentamos ahorita va a ser imposible de cambiar. La parte de seguridad social es un reto que no solamente México tiene,
Es una realidad que también han vivido otros países en Sudamérica, por ejemplo Perú y también Ecuador. En Perú se tuvo que hacer una reforma con el gobierno de Fujimori a partir del año 2000, donde se promulgó toda una ley del régimen agrario para poder llegar a formalizar un poco lo que era la parte de mano de obra desde el punto de vista de derechos fundamentales, contratación y seguridad social, y creando más infraestructura, porque es algo que el gobierno no está ajeno, que tiene que trabajar. En Ecuador fue uno de los temas en los cuales todo el mundo vio a Correa realmente como un presidente malo, porque empezó a cobrar a las empresas por la seguridad social de sus trabajadores, pero que el mismo trabajador no estaba de acuerdo con aportar su porcentaje porque no tenían quien les atendiera. Hoy en día ha mejorado la parte de infraestructura que está instalada y también ampliación de la misma, y hay trabajadores que son atendidos con citas en especialistas hasta en las noches, y instalándose en regiones donde antes no se tenían estos servicios. Entonces yo lo que les puedo decir es que el gobierno tiene que ser parte, tiene que conocer la realidad, los requisitos legales. El gobierno debe de irlos ajustando a la realidad que tiene el sector y no pensar únicamente en otros tipos de industrias. Además de eso, buscar alternativas, que eso es otra de las cosas. En los temas de responsabilidad social no solo se ve la parte de cumplimiento legal o requisitos específicos que puede tener un cliente, que es como el mínimo de cumplimiento, sino la parte de alternativas adicionales que se pueden tener. Convenios de medicina de empresa, convenios con clínicas, asociaciones de trabajadores que puedan hacer estos tipos de negociaciones para que el trabajador no tenga su salud descuidada porque haya un mal servicio a nivel de la parte gubernamental. A mí me toca la fácil. La mecanización y la parte de migratoria. Migración es algo con lo que de ahora en adelante vamos a tener que vivir en todos los lugares del mundo. Sin embargo, la visión que tienen las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de las Migraciones es cómo podemos internalizar esas personas que llegan huyendo por una determinada situación, ya sea económica o social, en los países que son los que los reciben, ¿verdad? Entonces, un primer paso es que tenemos que pensar que los migrantes vienen por una necesidad y que además puede ser que se integren directamente dentro de la sociedad que tenemos, ¿okay? Desde ese punto de vista, qué interesante, porque hay migrantes, hay migraciones, pero tenemos falta de mano de obra, hay algo que no concuerda, ¿verdad? Y además, cuando tenemos migrantes que están trabajando, empezamos a tener problemas sociales. Entonces, la primera bandera que tenemos ahí es, realmente la integración no está funcionando, de alguna manera los migrantes no comparten los mismos derechos que al menos deberían de tener todas las personas que viven en un determinado lugar. Entonces hay que trabajar en eso, y eso, como decían las compañeras, no es una labor solo del productor, no es una labor sola de la asociación, no es una labor sola del gobierno. Pero la parte interesante es que un foro como este de la asociación tiene la capacidad de sentar a la mesa realmente a los actores fundamentales para que la solución que se integre sea una solución para el sector berries. No una solución para el sector mexicano en general, no, es para la sección berries. Si eso lo hago y además tengo que hablar ahora de que no hay mano de obra, de un momento a otro la iniciativa mexicana está en todo su furor para tratar de mecanizar la cosecha, que es donde más tengo problemas para encontrar mano de obra. Entonces yo diría que interesante, es un desafío. Mucha gente lo va a ver, Dios santo, bueno, ya no voy a tener mano de obra, la gente que va a hacer no van a tener trabajo, más complicado para los migrantes que voy a tener aquí, la gente que está trabajando locales no tienen trabajo, ¿cómo va a ser posible? Ya veo a todas las sindicatos y uniones tirándose al suelo, pero ¿qué tal si lo vemos como el vaso medio lleno?
¿Qué tal si de un momento a otro, bajo esa posibilidad de una plataforma de conversación, de conciliación a nivel de la industria berries, dijéramos, wow, aquí tengo la oportunidad de liberar tiempo para las personas que yo generalmente tengo en la finca? ¿Qué tal y si esos migrantes o los locales que tengo trabajando recogiendo las fresas, de un momento a otro pueden tener entrenamiento para arreglarme la máquina que va a estar cosechando? ¿Qué sucedería si son esos mismos migrantes los que pueden ir a cursos universitarios para diseñar nuevas partes de la máquina que está cosechando? ¿Qué sucedería si los locales que tengo recogiendo fresas se hacen los administradores de empresa que necesito para gestionar mis diferentes sistemas de certificación que tengo en las fincas? Y de un momento a otro, la mecanización no suena tan mal. Y de un momento a otro, tengo la posibilidad de que la industria de berries tenga trabajos de un alto valor agregado. Paso gente de ser jornaleros a ser diplomados, a ser técnicos, todo porque pude hacer la mecanización. ¿Qué es lo que pasó realmente en la industria, en la revolución industrial? No fue que dejamos a la gente muerta de hambre, no, pasamos a un nivel de valor agregado superior. Y puede ser que sea nuestra, no sé, ahora hablamos de la 12ª revolución industrial en el mundo, podría ser. Pero en Costa Rica tenemos una visión. Nosotros empezamos con el turismo muy fuerte y le decíamos dele la mano a un turista porque ese se puede convertir en su jefe. Y estábamos contentísimos porque habían un montón de hoteles que llegaron y la mayoría de la gente de la costa se hizo mucamo o mucama, que son los que atienden básicamente los cuartos, los que limpian. Y de un momento a otro dijimos, ¿y por qué así? ¿Y por qué ellos tienen que ser simplemente eso? ¿Por qué no pueden ser ellos los chefs? ¿Por qué no pueden ser ellos los directores de eventos? ¿Por qué no pueden ser ellos los directores de las actividades recreativas? Pero necesitan capacitación y necesitan tiempo para poder tener esa capacitación. Y entonces estamos en un proceso en donde desearíamos tener la mecanización de los mucamos para que pudieran hacerse las camas solitas y tuvieran el tiempo para poder hacer eso. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad si se ve como una oportunidad. Muchas gracias, gracias. Pues muchas gracias a los tres, gracias por su tiempo, gracias a ustedes por la atención a la ponencia. Nuevamente les pido un aplauso para el panel.